Ahora puedes ingresar tu Peugeot a servicio en nuestras sucursales, Automundo Interlomas y Automundo Vallejo. Agenda tu cita al 55 3403 7616. Presenta. Bienvenidos a este capítulo de La Recompensa de los Necios. Me tocó el honor de platicar con Carla Berman. Ahorita les platico un poco más de quién es, si es que no lo saben. Yo soy Pepe Saga, trabajo en Activa Catalyst y bueno, pues honrado de estar aquí. Gracias, Carla. Gracias a ti. Carla es inversionista, board member independiente, Shark en Shark Tank México. Fue directora de nuevos negocios para YaloChat, directora de operaciones en SoftBank. Trabajó también en Google México y en Expansión. Hoy está en el board de Arcos Dorados, una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos. Está en el comité de inversión de Dalus Capital. Es consejera de Endeavor México y de Harvard Business School. Pero lo más importante es que Carla estudió en la IDISHE y se casó a los 24 años. Es mucho más parecida a todos nosotros de lo que estas otras letras dicen. Y bueno, pues Carla, no te conozco personalmente, tenemos 5 minutos de habernos visto, y yo creo que eso hace esta entrevista un poco especial. Tenemos amigos en común, yo no he escuchado más que buenas cosas de ti, increíbles, y la verdad es que estoy muy emocionado de conocerte. Cuando yo era muy chico, tu mamá llegaba a la oficina, y no sé si ella se acuerda, pero claro. Dale un abrazo fuerte porque yo me acuerdo cómo la veía y para mí era sorprendente lo que ella había hecho y que se pareciera tanto a mi mamá también, ¿no? O sea, me parecía como una dualidad verla en la televisión y que fuera tan parecida a lo que estamos... A una IDISHE mami. Exactamente. 100%. Y bueno, me encantaba su profesionalismo, su entrega y cómo sabía lo que estaba haciendo. Además, Oso Traba es amigo mío y te quiere mucho. Ahora son compañeros en Shark. Eberto Taracena es uno de mis mejores amigos y sé que tienes una relación muy importante con él. Florit, que hizo favor de ponernos en contacto. Entonces, como que sé mucho de ti, pero no te conozco mucho y eso me encanta para esto. Bueno, pues bienvenida. No sé si quieres decir algo antes de empezar. Sí, creo que un poco similar. Yo también, pues te conozco porque eres muy famoso en la comunidad, en Activa. Siempre he escuchado de ti. Mi mamá tenía una relación de mucho cariño con Vicky Form, ¿no? Le regalaban ropa interior a cambio de menciones, no sé qué. Y creo que la descripción que haces de ella es perfecta, ¿no? O sea, es una persona que por un lado es la IDISHE mame del libro de texto y por otro lado es la anti-IDISHE mame. Y creo que yo un poco cada vez me estoy pareciendo más a ella. Así es, de una manera diferente, ¿no? Sí. Pero sí creo que el éxito, esta transformación, esta exigencia, pues son cosas que tienes de ella. Pero bueno, decimos siempre, la pregunta con la que abrimos el podcast es, para lograr un cambio tienes que ser necio. Para exigirte tienes que ser necio, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿qué te motiva a ser necia o qué es lo que todos los días dices, necesito ser necia para lograr esto? Pues mira, Oso Traba dice que la diferencia entre el necio y el persistente es si logra su objetivo, ¿no? Pero a mí me encanta que ustedes usan necio como algo muy positivo. Y yo te diría que lo que me hace ser necia, siempre digo que la culpa de todo la tiene mi mamá, ¿no? Porque mi mamá cuando yo era chica y hasta la fecha me decía que todo se podía. O sea, me decía, tú puedes ser económicamente independiente y ser una fregona en lo que quieras hacer, que para mí eran los negocios, y además tener una familia grande, y además ser parte de la comunidad, y además vestirte bonito, hacer ejercicio, dormir 8 horas, aprender idiomas, bla, 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 ¿no? Y la verdad es que me la creí. Y eso a veces ha sido un problema grande, pero yo creo que eso para mí es ser necio. O sea, creer que no... Claro que no hay elección sin renuncia, no quiero decir eso, pero creo que a veces sobreestimamos esa frase, ¿no? Y decimos, es que si hago esto, no puedo hacer esto también. Y como a mí mi mamá me lo cinceló en la cabeza, que claro que se podía hacer todo y que la vida es como un jarrito y que todo cabe si lo sabes acomodar, pues tengo los ojos más grandes que la boca, el calendario, etcétera. Y esa es mi necedad, ¿no? Querer hacer
mucho más. O sea, yo digo que no me va a alcanzar la vida para leer todos los libros que quiero leer, para oír todos los podcasts que quiero oír, para hacer todos los trabajos que quiero hacer. Y bueno, ya digamos que ya dejé de necear con el número de hijas porque ya 5 me pareció demasiado, pero nunca fue que dije, ya no puedo con otra. O sea, más bien fue como, bueno, ya sería insensato, ¿no? Oye, y a ver, platícame un poco de esta relación con tu mamá. O sea, en la generación que tú estudiabas, me dicen mucho que eras como la alumna perfecta, ¿no? Entonces... Gracias, sí lo era. Y de repente, no sé, tu mamá en un programa podía haber dicho algo. ¿Qué pasaba el otro día? ¿Cómo era esa relación? Qué barbaridad. A ver, si quieres doy un poquito de contexto, porque igual y mucha de la gente que nos oye, pues no ubica, ¿no? Mi mamá se llama Shanique Berman, es un nombre de casada, siempre me dicen, pero entonces, ¿por qué te llamas tú Berman? Pues porque antes las mujeres se ponían su nombre de casada, ¿no? Shanique Martin, de soltera. Y mi mamá tiene una historia, también a mí me parece fascinante. O sea, ella creció pensando que pues iba a ser ama de casa, le gustaban mucho los idiomas, estudió para ser intérprete de conferencias internacionales, se casó muy joven y mi papá le dijo, no, tú tienes que estudiar, se fueron juntos a Georgetown. Y entonces, la verdad es que pues había poco trabajo para un intérprete y ella le interpretaba en las conferencias a Mario Vázquez Raña, que era el dueño de pues, una cadena muy grande de periódicos, y así fue como empezó a ser periodista. Fast forward, mi mamá es para mí una de las 3 periodistas más importantes de espectáculos de este país, de show business. Si quieren saber cualquier cosa, desde Ninel Conde hasta Britney Spears, pasando por Eduardo Capetillo, mi mamá se la sabe todos y ha entrevistado a todos. Y eso suena muy cool ahorita, ¿no? Pero imagínate que cuando yo era un ratoncito de biblioteca y era la mejor alumna en todos los sentidos, la mejor portada, la más nerd, la que más le gustaba la escuela, etcétera, que no es lo más cool cuando eres chiquita. Aparte porque los papás no son cool. O sea, cuando Sí, hay una edad en la aparte, que seas quien seas, igual como tu papá es seas... cero cool, pero aparte mi mamá salía en la tele hablando de sexo. O sea, mi mamá fue la primera persona en la tele que habló de personas trans, de personas homosexuales, de incluso divorcio, de aborto, de strippers, o sea, cosas que pues, hoy en día pues tienes a los niños de 8 años hablando de Wendy, pero Claro. en ese entonces yo llegaba a la escuela, ay, aparte ya sabes, mi mamá guapísima, con un escote hasta acá, ¿no? Entonces yo llegaba a la escuela y me decían, ¿viste que tu mamá ayer dijo? Y yo, no vi, porque el programa es muy tarde y no es para niños. Ya sabes. Íntimamente Shanique se llamaba el programa. Íntimamente Shanique. Y entonces era, o sea, la verdad a mí, pues me daba como pues, me molestaban, digamos, ¿no? Porque además todo es molestable cuando vas en la secundaria. Y yo llegué un día con mi papá y le dije, es que papá, le tienes que decir a mi mamá que no se puede vestir así y que no puede salir en la tele diciendo esas cosas porque a mí me molesta. Y mi papá, que es lo máximo en la vida y que jamás me ha hablado fuerte, pero en ese momento fue de las pocas veces que me habló súper firme y me dijo, Carla, tú de lo único que tienes que estar es orgullosísima de tu mamá, porque tu mamá está haciendo algo increíble, está triunfando en un mundo de hombres, está siendo un gran ejemplo para muchas mujeres y está haciendo un trabajo importante. Y entonces lo único que tienes que hacer es estar orgullosa. Y como que uno le cree a veces mucho a sus papás. Y yo ese día me cambió el chip por completo y me volví la fan número 1 absoluta de mi mamá. Y la verdad es que tenemos una relación súper cercana. O sea, siempre digo, nos hablamos 60 veces al día. Yo le aprendo mucho a ella, creo que ella me aprende mucho a mí. Somos muy diferentes en muchas cosas y muy similares en otras. Me encanta. Ahora, no hablando de tu ejemplo, y yo lo recuerdo perfecto, yo me acuerdo que saber que Shanique era cercana era difícil, porque en la tele veíamos cosas totalmente lejanas y la verdad es que con los pantalones de tu mamá era todavía más difícil, ¿no? Entonces Sí. yo la admiraba muchísimo, ¿eh? O sea, para mí, una persona que tenía la vida diseñada para una cosa y había nadado contracorriente para hacer otra, que yo de verdad la veía y la admiro muchísimo. No sé si quiero tocar un tema que quizás no es tu caso, pero a veces
los zapatos grandototes de nuestros papás nos pesan. A mí me gusta muchísimo un libro de Irving Stone que se llama Anhelo de Vivir, que es la historia de Van Gogh, de cómo la comunidad artística le aceptaba pintura del estilo de Van Gogh a otros pintores, pero un Van Gogh, un descendiente de los Van Gogh, no podía pintar como pintaba él. Y la verdad es que me sorprende porque yo sí he tenido momentos, no sé si tú los has tenido, estoy seguro que gente que nos escucha los ha tenido, que nuestros papás nos crean una sombra y nos da un poco de ansiedad llenarla, ¿no? Desde nuestros apellidos que los diseñaron el panadero o el que vendía aceitunas o el carpintero, traducidos a lo que han terminado siendo, pero así se crearon nuestros apellidos. Sí tenemos como una carga de lo que hizo nuestro papá, que, a ver, evidentemente nos crea un legado y es increíble tener una catapulta donde te puedas subir para arrancar, o sea, te subes en hombros de gigantes, pero también tiene esta parte en donde sientes que no vas a que no eres nadie porque no vas a lograr ser más que tus papás. No sé tú cómo lo ves, tal vez desde fuera, pero ¿qué Claro. sientes con eso? Fíjate que en mi caso, yo no lo sentí, porque a pesar de que mi mamá era esta fuerza en la naturaleza, ¿no? En un lado, y mi papá era como el mejor tenista de la historia, del deportivo y empresario y así, pues yo quería hacer algo completamente diferente. Y creo que mis papás me dejaron mucho hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Y, y entonces al revés, yo sentía como que tenía su ejemplo, pero no su sombra nunca. Y son mis mejores porristas del mundo los dos. O sea, yo guardo, atesoro algunos mails así viejos de saliendo de cuando fuimos Carlos y yo, Carlos mi esposo y yo a la entrevista de Harvard, ¿no? Que yo chido, dije, vamos a aplicar, ¿no? A las universidades y yo soy la mejor alumna y me van a aceptar en todos lados. Y pues no es tan fácil. Y cuando a los dos nos dejaron entrar, nos invitaron a la entrevista de Harvard, que fue a la única escuela que nos aceptaron a los dos. Aplicamos como a 10 escuelas. Y a la única que nos aceptaron a los dos fue a Harvard. Y saliendo de la entrevista le escribí un mail a mi papá y le puse, papá, te quiero decir que nos fue muy bien en la entrevista. Yo estaba en un pánico total. A Carlos también le fue muy bien. Y me dijo, y me escribió algo así como, hijita, claro que los van a aceptar a los dos. Eres lo máximo. Siempre has podido con todo. Tienes que tener más confianza en ti misma. Digo, nada que no le dice cualquier papá a los hijos, pero yo atesoro esos mails. Te digo, mis papás siempre han sido mis mejores porristas. Y en parte me han hecho creer que puedo con más, ¿no? Y que además ellos están ahí para cacharme, así como, bueno, y si no, bueno, aquí te cuido una hija, aquí te ayudo a pagar tal cosa, ¿no? Qué bendición, esa vivir cerca de los papás, tener este tema de comunidad, la verdad es que sí nos permite, nos da muchos privilegios de muchas maneras que a veces no valoramos, pero sí, sin duda es los suegros, o sea, sí, el apoyo que tenemos de vivir cerquita, la verdad que tiene muchos privilegios. Ahora, entrando un poco a tu familia, tú tienes ahora 5 hijas, por lo que entiendo, Carlos y tú fueron novios más de la mitad de sus vidas, Sí. muy parecidos, como que por ahí iban y ahora son esposos, ¿no? Esa típica parejita que era novio en tu generación que se termina casando, ¿no? ¿Qué me puedes hablar de eso? ¿Cómo es tu dinámica familiar? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Mira, nosotros empezamos a ser novios bien chiquitos. Somos de la misma generación de la Idiche. Y obviamente cortamos un par de veces. Pero un día yo leí que hay como 4 tipos de matrimonios exitosos. O sea, una psicóloga que era experta en divorcio, al final de su vida dijo, ya no quiero estudiar divorcio porque pues, es muy duro. Quiero que mi última etapa de mi carrera voy a estudiar matrimonios felices. Y hizo un análisis bastante serio de qué hacía un matrimonio exitoso, entre comillas. Y encontró que hay como diferentes patrones, ¿no? Entonces, uno es el que es una profunda atracción, ¿no? O sea, que se gustan muchísimo, les gusta estar juntos. Otro es como el que uno es el protector del otro, el tercero no me acuerdo, y el cuarto es el que son socios, ¿no? O sea, que son como compañeros que se van ayudando. Y Carlos y yo somos ese. O sea, la verdad es mi mejor socio en la vida. Le choca que hable de él porque es lo más introvertido, pero no importa.
siempre nos hemos ayudado. O sea, nos ayudábamos a estudiar para el examen de historia, luego nos ayudábamos para estudiar al examen de admisión de la Ibero, luego para estudiar para el GMAT, luego él me revisaba mis ensayos y yo sus ensayos. Me ha ayudado a negociar mis paquetes de compensación en mis trabajos. Nos ayudamos a tomar decisiones muy difíciles profesionales. Y somos muy socios, ¿no? O sea, y pues para mí me ha funcionado muchísimo. Ha sido una relación padrísima, obviamente, como todas, con sus altos y bajos, pero somos muy compañeros. Y yo no veo mucho de eso, ¿no? O sea, y ojalá que haya más, porque yo creo que cuando construyes una vida con alguien, tienes que saberle lo bueno, lo malo, lo feo. Tienes que poder compartir triunfos y decepciones y fracasos y crisis económicas. Y, por ejemplo, yo tengo, pues, más bien, no tengo, el conventional wisdom, ¿no? En la sabiduría común dice que pues, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Y yo tengo muchos conocidos, muchas amigas que es como, no, yo no sé cuánto gana mi esposo, pero él tampoco sabe cuánto gano yo, pero bueno, pero funciona porque cada quien ponemos la mitad, pero pues poner la mitad no sirve si uno gana mucho más, ¿no? O él me da, pero yo tengo mi guardadito, yo también tengo mi guardadito. Todas las mujeres yiddish tenemos nuestro guardadito. Todas las mujeres. Pero el mío es declarado, o sea, Carlos sabe que tengo un guardadito, nomás no sabe de cuánto. Sí. Un péquele, como se dice en yiddish. Pero, o sea, sí creo que tener un compañero en todos los sentidos de la palabra, pues hace la vida más llevadera, sobre todo cuando se pone difícil, ¿no? Sí, mira, y así fue siempre, o sea, tu relación con Carlos la definirías como que siempre fueron socios y compañeros, o fue madurando y fue cambiando y se ha transformado, o sea, en la prepa y en la secundaria eran socios para resolver, estaban en el mismo equipo. 100% sí, de hecho, a ver, había una cosa que no, por ejemplo, yo tenía muy esta cosa de que el hombre tiene que pagar, ¿no? Entonces, cuando salíamos, pues sí, él pagaba siempre. Lo cual digo que hice el peor negocio de mi vida, porque el día que me casé decidimos que íbamos a juntar todo el dinero en el mismo pot, si no yo sería muy rica. Sí, claro. Pero en todo lo demás, por ejemplo, Carlos daba clases de mate. Y saludos a todas mis amigas de la generación que pasaron la prepa gracias a sus clases. Pero yo le explicaba mate a él. A mí me daba hueva dar clases, pero entonces yo le explicaba mate y luego él iba y daba las clases y cobraba, ¿no? Sí, siempre, la verdad, siempre hemos sido muy socios. Ah, qué bueno. Fíjate que ahora que decías del péquele, que yo no sabía que le decían así, pero yo soy un poco enemigo del guardadito. En mi caso, mi esposa hace muchas cosas, es medio emprendedora y de repente trabaja, pero básicamente está todavía en una época en la que está muy cerca de mis hijos. Y a mí no me gusta el guardadito. También está declarado, pero me parece que si todo lo mío es de ella, porque ella tiene algo, ¿no? Que al final lo usa cuando quiere para los dos y la verdad es que no hay diferencia, pero tenemos como esa conciencia sembrada de que la mujer tiene que tener algo, ¿no? Es como tener joyas por si las tienes que agarrar e irte. O sea, hay muchas cosas que tenemos muy dentro que son un poco retrógradas, ¿no? O las tandas, odio las tandas. Yo las amo. Mi vida, deposita en el banco, por Dios, o sea, ¿qué es eso? Ya sé. Mira, a ver, yo creo que si el guardadito es declarado, ya no es guardadito. Ok. Es como un dulcecito. Sí creo que ocultarle a tu esposo las finanzas que tienes o viceversa, porque creo que pasa más al revés. O sea, esposos que no solo ocultan riqueza, que, bueno, esa está muy mal, pero que ocultan deudas. Es correcto. ¿No? Y que entonces dices, pero ¿cómo puedes vivir así? O sea, ¿por qué le estás ocultando a tu esposa deudas y entonces no ajustan su nivel, etcétera? Y por otro lado, cuando hay riqueza, también le ocultar la riqueza. Yo creo que hay cosas que nos van a tomar 2 o 3 generaciones limpiar, ¿no? Esto que dices de las joyas, hablaba yo ayer con mi abuela, tengo una abuela que tiene 96 años y que es una lumbrera. Y hablábamos de las joyas, ¿no? Y me decía, es que, ¿por qué hoy en día, hoy qué las joyas? Antes las joyas eran la única manera en las que las mujeres podían acumular. O sea, era el único depositario de valor que una mujer podía tener. Una mujer no podía ser dueña de una casa, no podía tener una cuenta de banco, no podía tener una tarjeta de crédito a su nombre. Entonces, ¿qué tenía?
pues el diamantote que le regaló, el más grandote que le pudo sacar a su esposo. Ahora sí que muy transaccional y cero romántico. Era la única manera de acumular riqueza de una mujer. Hoy en día, pues, no. Pero creo que hay cosas que nos van a tomar mucho tiempo y que nos encantaría pensar que ya estamos más allá. Y cuando ves la realidad y cuando ves, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? En los divorcios, etcétera, pues ves que no hay todavía una equidad de género y nos va a tomar tiempo, ¿no? Hay muchas cosas ideológicas, hay muchas cosas heredadas, hay muchas cosas que son incluso acuerdos de familias, ¿no? Sí. Donde no se trata igual a las mujeres que a los hombres. Sí, que va cambiando, pero yo creo que el gran aprendizaje de lo que dices es, como socios en un matrimonio, hay que hablar y poner sobre la mesa el tema económico, porque a veces da pena, a veces hay muchos tabús ahí, y yo coincido contigo, o sea, cuando falta, falta, cuando sobra, sobra, cuando te puedes dar un viaje, cuando no te lo puedes dar, cuando puedes comprar una casa, cuando no la puedes comprar, creo que es algo que se tiene que hacer en conjunto, y hoy la verdad es que Educa. Y además, no es lo que yo creo, ¿no? Hay muchísimos estudios que a los adultos les preguntan qué cosas te hubiera gustado aprender en la escuela que no aprendiste, y las dos cosas que más te dicen son finanzas personales y Excel. Y seguimos sin enseñar ninguna de las dos. Pero sí, exacto. Pero yo tengo, o sea, yo me ha pasado con muchas mujeres que ya que se casan, es como, oye, ¿y cómo divides tú el gasto? Porque ya quiero preguntarle a mi esposo. Y yo, ¿ya te casaste? O sea, sí. duraste 4 años con tu esposo. De verdad nunca hablaron de esto, me quiero morir. Carla, a ver, esta pregunta es un poco complicada porque me gustaría que me ayudaras de un plumazo a borrar estas cosas tan internas que tenemos. Existe un complejo en la masculinidad y en la masculinidad de la comunidad, en donde, pues, tu esposa como que no puede ganar más que tú, como que el matrimonio ya no es como nos enseñaron, ya superamos, creo yo, espero, el tema del double income, ¿no? O sea, hoy me parece, bueno, a mí me encantaría que, yo sé que mi esposa tiene un potencial enorme y me gustaría y la incentivo y la verdad es que lo hace y tarde o temprano yo sé que la va a sacar del parque, pero eso está bien. Pero sí siento que hay todavía una ideología de que, híjole, si ella gana más que yo, y entonces, ¿como para qué me quiere? Y yo digo, ¿cómo que para qué te quiere? O sea, entonces te quiere porque tú tienes más que ella. O sea, Sí, está mejor eso. ¿cuál? Pero sí, ¿qué le dirías tú? Digo, sé que no es tu caso, sé que Carlos es súper exitoso y qué bueno, pero ¿qué pasa si él no lo fuera y a ti te estuviera yendo súper bien? ¿Y qué le podrías decir a estos hombres que no quieren que ellas trabajen o a ellas que a veces no quieren trabajar por mantener, porque entiendo también que sea difícil, ¿no? El orden social. El orden social. A ver, yo creo que hoy en día es muy difícil ser hombre, ¿no? O sea, todo lo que les han enseñado durante todos estos siglos, se los están cuestionando y no les están dando una buena alternativa. La verdad es que yo digo, qué bueno que tengo hijas porque no sabría bien qué hacer si tuviera niños, porque está muy difícil. No, ya no le pueden coquetear a las niñas, ya no le pueden abrir la puerta, pero que sí, o sea, les han dicho todo lo que no, pero no llora y entonces que sí. Yo a veces he ganado más que Carlos, a veces él ha ganado más que yo. La verdad es que tenemos una carrera bastante similar. Si le preguntaras a él te diría que él quiere que yo lo retire. Siempre dice, ya, Cari, ya retírame, ya. Y como que siento que para él, una fuente de su masculinidad, y a lo mejor va a sonar muy tonto y a lo mejor me va a regañar horrible, es como decir, ¿qué mujer tan fregona tengo? ¿No? Está muy orgulloso de mí, y eso se siente muy bonito. Y voy a contar algo que no tiene nada que ver con la cosa económica, pero que también es un mito tontito. Yo y Carlos medimos lo mismo. Él es chaparrito y yo soy como medianita, o sea, 1,65. Y entonces cuando empezamos a salir yo me ponía tacones. Y un día como que alguien me dijo, no te pongas tacones porque estás más alta que él con tacones. Entonces le pregunté y me dijo, hombre, si Tom Cruise anda con Nicole Kidman. O sea, le encantaba que yo usara tacones, al revés. Entonces, creo que es lo mismo. O sea, los hombres les tienen que encantar que sus esposas usen tacones.
ya sea profesionales, físicos, etc. Y al final del día, la verdad es que no es asunto de nadie más que de ellos dos, ¿no? Creo que a veces estamos demasiado preocupados por lo que todo mundo va a decir. Y igual todo mundo va a decir lo que quiera decir. Un día una de mis hijas llegó de la escuela, ya sabes, en alguna de estos días de las buenas acciones, Yom Mitzvah o lo que sea, y trajo un letrerito que decía, hablar mal de alguien, habla mal de ti. Y lo colgó junto a la tele de mi sala, o sea, el lugar estelar. Y lleva ahí 3 años y nadie lo ha quitado. Creo que tenemos que aprender a que, digo, y hablábamos antes que no es tan fácil que se te resbale, pero de verdad no es asunto de nadie en los acuerdos que tú tienes con tus hijos, con tus padres, con tus parejas. Y al revés, yo creo que el problema es sentirte que tú no tuviste nada que ver con ese éxito, ¿no? O sea, yo siento que Carlos es muy dueño de mis éxitos, ¿no? Que mis papás son muy dueños de mis éxitos. O sea, porque yo no podría hacer nada de lo que hago si no tuviera una enorme red de soporte con mis papás, si no tuviera a un esposo que no solo me apoya, sino que es muy, o sea, está muy encargado de muchas cosas de las niñas. Ya sé que no hay que decir que me echa la mano, pero sí me echa la mano. O sea, yo sí creo que la responsabilidad primaria del cuidado de los hijos sí sigue siendo mía, ¿no? Y además lo hemos hablado y es explícito y todo, entonces pues sí me echa la mano. Entonces yo creo que cuando él se siente que pues, yo logré negociar un sueldo mejor porque él me estaba asesorando cómo hacerlo, ¿no? Pues él se siente parte dueño de mis éxitos también. Sí, es reconocer esa sociedad. Lo decías con el que le explicabas mate y él daba clases de mate. O sea, al final, si reconocemos esa sociedad, yo definitivamente tendré muy poco que ver con los éxitos de mi esposa, pero me siento parte porque sé que estamos en sociedad, ¿no? Es seguramente lo que pasa y creo que le diste al clavo ahí. Hay que reconocer que somos un equipo y cuando un hombre brilla, va directamente relacionado con la relación que tiene en su casa. Y cuando una mujer brilla es igual. O sea, realmente no hay angustia peor que tener un tema en casa. O sea, entonces, cuando las cosas van bien, tienen que ir bien por dentro y eso no, una mano no aplaude sola. Entonces, si reconoces esa sociedad, y yo creo que lo que dices de los acuerdos son asunto tuyo o mío o de quien hace el acuerdo. O sea, a los demás, la verdad, ¿qué les importa? ¿No? O sea, realmente, ¿qué les importa? Y es que igual es como las bodas, igual te van a criticar, ¿no? Pero te voy a contar una historia de mis papás. Cuando mi mamá empezó a ser periodista, no sabía mecanografía. O sea, no era buena typer, que en esa época era muy importante. O sea, todavía es muy importante. Es uno de los skills que deberíamos de recuperar. Sí. Y entonces dice que se tardaba mucho en escribir las notas, ¿no? Y que mi papá se las escribía. O sea, mi papá se sentaba y le decía, a ver, tú dime, díctame. Y entonces ya, porque él sí había aprendido muy bien en la escuela. Claro. Entonces, y así, como que ese es el ejemplo que yo vi. Entonces, mi papá jamás se ha sentido opacado con mi mamá, porque además tiene una carrera muy exitosa en otro lado, pero como que se siente al revés, súper orgulloso de su esposa, ¿no? Eso creo que es básico. Ahora, vamos un poco al tema de la maternidad. A mí me mata un poco, quiero saber tu opinión, pero siempre hay un tema de calidad y de cantidad, y yo soy muy de calidad. O sea, me parece que no necesitas mucho tiempo, pero mejor que el tiempo que estés sea muy productivo, ¿no? Como papá o como mamá. Pero están saliendo todas estas nuevas tecnologías, habría que decirles, en donde los niños se tienen que dormir a cierta hora y parejas jóvenes que yo las veo viajando con bolsas de basura para que en el hotel peguen porque no puede dormir con nada de luz, que en su casa ya no puede sonar el teléfono y ya no hay voz, o sea, ya no pueden cenar porque se levantan los niños después de las 7 de la noche. O sea, me parece que hay como esta idea de sobrecuidar de alguna manera el coach del sueño, el coach de la gateada, y es que, y creo que hay una parte ahí como rara que nos está alejando, nos está acercando a una perfección. No sé, siento que me gustaría entender cómo una mujer como tú, que ha trabajado todo el tiempo en trabajos súper demandantes,
tiene 5 hijas, ¿no? O sea, si le pregunto a las mamás de ahora, van a decir, no, esas niñas están... Son monstruosas. O sea, Sí, son. No, no es cierto. ¿cómo le haces? ¿Y qué les dirías tú a estas mamás que empiezan, que se les ve una angustia honesta? O sea, no lo están haciendo ni por sentirse cómodas, ni por facilitarse la vida. Realmente están muy preocupadas y viven con esta angustia de, es que se levantó 5 minutos antes de cuando se debería levantar, o sea, no sé. Mira, se me olvidó ahorita el autor, a ver si me acuerdo. Pero hay un autor que es el que acuñó el término de objeto de seguridad, ya sabes cómo se llama, como del security blanket. Sí, o sea, sí. Y él también, por eso es por lo que es lo más conocido, así en los 50 o no sé qué, y entonces esto de que tienes el trapito, tienes el peluchito o así. Y él también hablaba de que uno como papá tiene que ser good enough, suficientemente bueno. O sea, que no debería, o sea, no tienes que ser el mejor papá del mundo, solo tienes que ser suficientemente bueno. Y creo que él también, pero eso puede ser que me equivoque, también dijo este término de, ya sé que no debo hablar en inglés, pero benign neglect, que es, ¿cómo traducirías neglect? ¿Negligente? Negligencia benigna. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que tu hijo se cayó, esperas tantito a ver si llora, en vez de correr. Y entonces ahora ponerle esquineros a todas las mesas. O sea, en mi casa nunca ha habido esquineros. Es más, cada vez que alguien, porque mi mamá luego va y pone y yo las quito, ¿no? Porque la vida está llena de esquinas. Nos vamos a pegar. Y la mujer que inventó los playgrounds, los columpios, los juegos, así, que es una inglesa, que la gente pensaba que estaba loca, porque decía, ¿cómo vas a poner a unos niños a arriesgarse a trepar, a pasar un pasamanos, así? Lo inventó creo que en finales de o inicios de los 1900. Y ella tiene una frase preciosa que dice, mejor un hueso roto que un alma rota. Entonces, yo te diría que yo, primero, tengo cero autoridad para dar ningún consejo de parenting. Cero. O sea, mis hijas tienen 1000 problemas, como yo creo que tienen todos los niños. Pero lo que sí es que he leído muchísimo sobre parenting, pero yo creo que hay 2 corrientes. Hay la corriente que es basada en datos y la corriente que no es basada en datos. Y siento que hoy en día, desafortunadamente, ha ganado un poco la corriente que no es basada en datos. Porque la que es basada en datos, básicamente dice que tú, como papá, solo vas a afectar el 15% del resultado de lo que va a ser como persona tu hijo. Entonces, básicamente es como, o sea, ni lo vas a hacer Albert Einstein por todo lo que hagas, ni lo vas a hacer un asesino serial si todo lo haces mal. O sea, los dados un poco ya están echados cuando nacen. Ahora, ¿por qué? Por lo que eres, no por lo que hagas. Claro, el ambiente de los papás, la casa en la que viven, la seguridad de tener un techo, la seguridad de tener comida, si el papá es violento o no, pero eso ya eres. O sea, no porque leas un libro lo vas a cambiar, ¿no? Y yo creo que la maternidad se ha vuelto como este deporte de alto rendimiento y además individual, ¿no? O sea, soy yo solita, solo yo puedo cuidar las necesidades de mis hijos y es intensísimo. Y yo pienso que es al revés, que es un deporte de largo alcance y de equipo y más juguetón. Y entonces, pues tienes a toda tu red de soporte que incluye a lo mejor ayuda pagada, que incluye a tus papás, a tus suegros, a tus tíos, a tus hermanos, ¿no? A las hermanas, etcétera. Y creo que es mucho más llevadera así la maternidad. Para mí lo ha sido. Eso no quiere decir que no me he equivocado muchísimas veces y que mis hijas no tengan 1000 problemas y que igual van a ir al psicólogo, igual le van a echar la culpa a su mamá. De todo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Pero yo no me imagino tener ni 1 ni 2, déjate 5, pensando que la única que puede hacerlo las cosas por ella soy yo y que además todo es importantísimo. ¿No? Sí, yo creo que ahí hay un tema también de flexibilidad. Si les controlas las esquinas, ellos no van a poder vivir en un ambiente con esquinas. Es una analogía, pero sí. El hecho de que ellas
a mí me parece un valor muy importante que se aprendan a adaptar a la situación que les corresponda. No me quiero imaginar estos niños que solo duermen con white noise. ¿Cómo le quitas eso, no? O sea, o el que no pueden dormir con ruido. Al final de cuentas, creo que hay un tema de adaptación que es una cualidad básica del ser humano que le estamos quitando, ¿no? Y sí, yo creo que lo que dices del good enough me parece genial, porque al final, pues uno hace lo que puede, terminan las cosas saliendo como tienen que salir, pero sí, o sea, que los niños se adapten, que encuentren su forma y no sé si te pasó a ti, pero yo tengo 4 hijos. Con los 4, el pediatra me dijo una forma diferente de dormirlos porque se ahogaban. A veces Boca era de lado, arriba, a de veces era boca arriba, ladito, con todo con y los datos, ¿eh? Porque cojincitos. sí era con datos, pero al final, con datos, el método científico te lo cuestiona todo el tiempo y no tenemos, nadie tiene la certeza absoluta como para ser tan camiseto para hacer las cosas by the book, porque el libro todavía no está escrito, ¿no? No, exacto, como tú dices, el método científico, entonces la hipótesis se va descartando y va saliendo una nueva. Ahora, eso no quiere decir que no. Yo acabo de invertir en una plataforma de terapeutas y como de infancia temprana de infancia temprana, infancia y adolescencia, porque eso no quiere decir que no he recurrido a expertos muchas veces, ¿no? Simplemente no lo llevo al extremo. O sea, no creo que Sí, yo tengo todas las respuestas, pero si algo me dice que tengo que yo voltear de cabeza a mi casa, y justo ayer estaba durmiendo a mi hija chiquita y su cuarto, pues imagínate, no teníamos planeado que íbamos a tener 5 hijos, entonces su cuarto es como un apartadito en el cuarto de las otras niñas que entra luz. Justo ayer pensé, en este cuarto siempre va a entrar luz. O sea, no puedo hacerlo totalmente blackout, a menos de que ya estén apagadas todas las luces de la casa. Y he aprendido a dormir. ¿Duerme perfecto? No. Pero, y a mí, Michelle Greenberg, que es la sleep coach, una vez le dije yo, es que me vas a juzgar horrible porque yo creo que no sé qué. Me dijo, tú tienes que hacer, que creo que al final la mayoría de los expertos buenos es lo que te dirían, tú tienes que hacer lo que a ti te funcione. O sea, si tú me estás diciendo, mi hija diario se levanta a las 3 de la mañana, voy por ella, la agarro de la cuna, me la llevo a mi cama y duermo delicioso hasta las 7, ¿y a ti te funciona? Bravo. claro. O sea, nadie dice que tiene que dormir, o sea, y si tienes un experto que de veras es tan prescriptivo, yo digo que corran para el otro lado. O sea, yo creo que el mejor experto es el que te dice, si te funciona a ti, está bien. Ahora, ¿cómo te ayudo para que te funcione? Claro, claro. Volvamos un poco al tema del emprendimiento y de la sustentabilidad económica, porque al final de eso se trata. Eh, tenemos un montón de próximas adhesiones a la comunidad económica de este país, de la comunidad judía, que está educado para ser dueño de su propia empresa. Y no sé si lo hemos hecho mal o lo hemos hecho bien, pero eso es lo que tenemos. Así estamos educados, estamos guaireados así, más obviamente los sefaradíes que los ashkenazí. Los ashkenazí tienen una historia de más profesionistas desde hace mucho tiempo y eso les ayuda a tener las opciones, pero está mucho más cargada a ser emprendedor y a ser dueño de tu propia empresa. Tú has sido una ejecutiva de alto nivel por mucho tiempo y digo, has sido, por decirlo de alguna manera, cola de leones muy grandes en lugar de cabezas de ratones, ¿no? Y quiero saber, desde tu perspectiva, cuál sería el consejo para los chavos que están decidiendo qué ser. ¿Cómo poderles sembrar esta duda o qué crees que les conviene o cuál es la fórmula perfecta? O sea, tú qué le dirías a tu hija o si tus 5 hijas llegaran y te dijeran, es que nosotros queremos emprender. Cada una quiere hacer su propio negocio y no queremos trabajar nunca para nadie. ¿Qué les dirías tú? A ver, yo tengo aquí un sesgo enorme, ¿no? Pero yo creo que yo les diría que, perfecto, primero tienes que aprender. Yo he encontrado que trabajar para una empresa de clase mundial, te pagan por aprender. O sea, realmente te pagan para que tú aprendas, por lo menos en los primeros 6 meses. No tienes nada que aportar. Y es mucho mejor escuela que cualquier escuela de la vida real. Pero además te abre un nivel de puertas que quizás si hubieras empezado solita no tendrías. Yo creo que al inicio de la carrera de uno, a menos de que, a ver, lo que pasa es que glorificamos mucho las historias como la de Steve Jobs
y la de Mark Zuckerberg y la de Larry Sergey. Esos son fuera de series. O sea, y son maravillosas historias y nos deben de inspirar muchísimo, pero cuando analizamos realmente la data de los emprendedores exitosos, la mayoría trabajaron antes en algunos lugares. O sea, tú ves Carlos García Otati, ¿no? El fundador de Kavak. Trabajó en Bain, trabajó en Niño, el Niño aprendió todo sobre e-commerce, etcétera. Y ya después dijo, ok, ahora sí, piezas del rompecabezas y hoy, pues es dueño de una compañía valuada en billones de dólares, ¿no? Adolfo Babatz, de Clip. O sea, estoy hablando de ejemplos mexicanos como para tenerlos un poco más cercanos. Adolfo Babatz, que es el dueño de Clip, trabajó en PayPal muchos años. Y entonces ahí dijo, ¿por qué no estamos trayendo esta solución a México, ¿no? Y trató de negociar con Clip. Clip le dijo, nosotros no lo vamos a hacer. Y él les dijo, pues me voy a salir y lo voy a hacer yo. Pero ya entendía todo, o sea, tenía los contactos, tenía el know-how, tenía un nombre en la industria de fintech, claro, etcétera, ¿no? Y así, la verdad es que la mayoría de las historias de emprendimiento. Claro, de repente hay un niño maravilla como Poncho de los Ríos, que hizo Now pues a los 22 años, pero la gran mayoría de las historias de éxito no son de chavos que a los 22 se salieron de la carrera y dijeron, voy a hacer un emprendimiento y voy a ser gigante. Eso no quiere decir que no puedas tener un negocio muy bonito, ¿eh? Pero yo creo que es cerrar, es hacer estrecho tu camino demasiado temprano en tu vida. Yo creo que en los primeros años de tu carrera profesional deberías de estar explorando muchas cosas. Y no se vale explorar cuando estás emprendiendo. Cuando estás ya emprendiendo tienes que ser muy enfocado. Total. Entonces yo siempre digo que, o sea, 2 años de consultoría no le hacen mal a nadie. 2 años de investment banking, 2 años de trabajar en un corporativo. Y ahí ya entonces vas a ver, ay, la verdad me fascina el mundo corporativo. O sea, me fascina que siempre que me expliquen, que me enseñen, tener pares en todos lados del mundo que les puedo hablar y decir, oye, ¿cómo hiciste esto en Singapur? O en Tailandia, que se parece a México porque tiene un GDP más o menos así. Y la otra cosa que les diría, que yo creo que a veces cuando somos chavos, y me incluyo, pensamos, es que estamos tomando la única decisión de carrera que vamos a tomar. O sea, yo me acuerdo cómo yo sufría, Pepe, pero sufría horrible. O sea, como tú dices de la angustia real, de verdad sufría ¿pero qué voy a hacer con mi vida? Y pues tu vida va a durar muchos años, entonces puedes hacer muchas cosas. Si tú, cuando yo salí de la carrera, tú me hubieras dicho que yo iba a trabajar en Google, nunca te hubiera creído, porque yo decía que yo no iba a trabajar en el Internet nunca. Es más, que nunca iba a usar el Internet. Si me hubieras dicho que luego además me iba a salir y iba a trabajar en un startup con un jefe que tenía 7 años menos que yo, tampoco te hubiera creído. Si luego me hubieras dicho que me iban a contratar en Venture Capital, a lo cual según yo no tenía ningún qualification, tampoco te hubiera creído. Si me hubieras dicho que después iba a salir en la televisión, que es lo que según yo nunca iba a hacer, porque ahí sí no me quería parecer a mi mamá. Entonces la vida es muy larga, pero hay que ponerse en suerte, como dicen de los toreros, ¿no? O sea, tienes que estar en los lugares correctos y haberte preparado para que te lleguen ciertas oportunidades. Sí, exponerte a la vida profesional para que esa te abra los caminos. Quizás te quedas ahí, quizás no, quizás, o sea... Yo pensé que yo me iba a morir en Google. ¿Me entiendes? O sea, yo era la señorita Google. Yo daba tours. Si cualquier persona que quería, yo le decía, te doy un tour. Era feliz. Y te va llevando la vida. Pero si dices, no, voy a emprender y entonces como mi tío tiene una fábrica de bolsitas de té, yo voy a abrir una tienda de bolsitas de té porque es lo que conozco. Digo, si te fascina y te encanta, y como tú, que se nota que desde, o sea, los 14 años dijiste que hacer eso, pero la vida es muy larga y tú lo estás viviendo. Y antes creíamos, o eres emprendedor o eres empresario, como si fueran, o eres empleado, como si fueran carreras excluyentes. Hoy en día, yo te diría que las empresas grandotas valoran muchísimo a exemprendedores porque dicen, son ágiles, son flexibles, son scrappy, o sea, saben hacer con pocos recursos, son recursivos. Y viceversa, las startups muchas veces dicen, necesito a alguien que ya haya pasado por un camino de institucionalización, porque esto era una gran idea y está increíble, pero ahorita que estamos creciendo necesitamos poner ciertos procesos. Entonces, está mucho más fluido ese camino entre startups y empresas establecidas, por llamarlas de alguna manera, que antes que sí era como, no, o sea, ya te fuiste por ese camino, ya nunca te van a contratar en General Motors, porque pues tú abriste tu changarro, ¿no? Cuando eres emprendedor y te va bien, desde fuera como que se siente que es el camino difícil, ser ejecutivo,
parece más fácil. Y cuando eres ejecutivo, te das cuenta que no es tan más fácil. O sea, también tienes cierta ansiedad, o sea, hay cosas, o sea, no es el camino fácil. También es muy difícil la vida de ser ejecutivo, pero yo te diría que sí, habiendo probado el mundo startup y el mundo ejecutivo, los dos en el más alto nivel, sí es diferente. O sea, sí la presión de que tu empresa tiene 10 meses de cash es muy distinta y mucho mayor que la de estar en un corporativo. A mí me gustan las dos y las dos son diferentes, pero en la otra es como una presión más real, o sea, hay una posibilidad muy real de que el negocio deje de existir por un error, por una competencia, porque no obtuviste fondeo, porque te canceló un contrato un cliente. Y cuando trabajas en Google o en General Motors, primero, la verdad, a menos de que tú seas el CEO, y ni siquiera creo, no depende de ti. Y la posibilidad real que mañana desaparezca, pues es casi nula. Entonces sí creo que es otro nivel de presión. Como el otro día le contaba yo a alguien que todo el mundo me decía, es que trabajar en un startup es como estar en una montaña rusa. Y yo decía, ay, sí, en Google también. Pues sí, pero cuando me fui a un startup me di cuenta que en Google era como el ratón loco y en un startup era como el Batman de cabeza en oscuridad y sin cinturón de seguridad, ¿no? Claro, bueno, a ver, me queda claro que te gusta el riesgo, porque, Sí. o sea, tú no eres, no has sido ejecutiva por tranquilidad, No. porque haberse salido de Google para irse a una startup, me parece una decisión medio kamikaze. O sea, platícame un poco de eso. No sé si la audiencia lo sabe, pero de estar en Google, que es un trabajo soñado para Soñado, cualquiera. divino, todo el mundo te trata divino, todo el mundo Carla de Google, ya sabes, te dan comida deliciosa, yo me bañaba a diario en Google, es lo máximo. Aparte es que es una compañía que yo creo que la historia la va a juzgar como una compañía que le ha hecho mucho bien a la humanidad, entonces tener el orgullo de trabajar en algo así. Y la verdad es que, pues, sí, me entró el gusanito de hacer algo distinto, de probarme a mí misma que no nada más yo era buena en escoger en dónde trabajar, sino en hacer cosas. Y me fui a un startup y pues ya no he regresado al mundo corporativo como tal, ¿no? He hecho muchas cosas. Eh, pero sí, definitivamente yo creo que yo mis decisiones laborales, uno de los factores que casi no tomo en cuenta es la comodidad, ¿no? Porque cuando trabajaba en Google, pues sí era padrísimo, pero yo tenía un puesto regional y tenía que viajar mucho y tenía hijas chiquitas, y viajar cuando tienes hijas chiquitas es duro, ¿no? Eh, pero sí, es que, mira, pasamos tanto tiempo en el trabajo que si no te gusta y no te emociona, qué flojera, ¿no? Y difícilmente lo va a hacer bien. Pero de repente llega Yalo, que es como eh, no sé, como el esposo perfecto, y de repente pasa un gañán que acaba de asaltar el banco de enfrente y te sube a su moto, ¿no? Así, O sea, es como, tal cual, ¿qué así, dices? así O lo sea, describo yo, que estaba yo casada con el más guapo, el más rico, que me tenía casa en las lomas, que se llamaba el señor Google y que mis papás lo adoraban. Y un día llegó un chavo en motocicleta y pues me volví loca, ¿no? Y se llamaba Yalo. Y sí, fue una decisión como un poco, o sea, muy bien pensada en muchas cosas. O sea, sabía que si no, pues seguramente iba a conseguir alguna chamba, pero tenía inversionistas increíbles. Yalo, tenía un fundador espectacular, digo, es una de las empresas que se consideran como unicorns, ¿no? Eh, pero sí, sí fue una decisión, yo no diría kamikaze, pero sí arriesgada. ahora, cuéntame un poco también, sé que cuando estabas con Eberto, no sé si te tocó con Eberto, pero en Sí, claro. Expansión empezaste a vender publicidad en Internet, cuando eso era como, eh, no sé, ni siquiera quiero decir que los coches se manejan solos como Tesla. O sea, yo me acuerdo de esa época en donde yo, imagínate nada más mi psicosis, no me acuerdo qué edad tenía, pero yo imprimía los homepage de las páginas de internet y los guardaba y tenía un archivero porque me angustiaba que cambiaban cada semana. O sea, el sitio de Warner Brothers, que yo me fascinaba, cambiaba y entonces yo lo imprimía porque yo quería conservar algo que cambiaba cada semana, ¿no? Hoy cambia cada 1000. Es más, si entramos al mismo tiempo tú y yo a una página, es muy Es otra. probable que tú veas una cosa y yo. Y de repente tú te pones a vender publicidad en internet cuando yo creo que las marcas
sabían de publicidad en Internet lo que hoy saben de, no sé, de ChatGPT. O sea, era algo completamente nuevo cuando no estábamos acostumbrados a los cambios. Porque hoy las empresas les dices que la cosa va para la derecha y empiezan a investigar y a preocuparse porque ya vieron que el mundo se transforma rápido. No me quiero imaginar en el mundo de el gigante Televisa, el gigante radio, el gigante, porque eran gigantes, o sea, el presupuesto se dividía, se resolvía en 3 patadas, el plan francés de Televisa, o sea, todas estas cosas que tenían las grandes marcas y Shanique está vendiendo publicidad y ahora Carla está ofreciendo venta por internet con Eberto, anuncios de internet, o sea, me parece algo como súper... Mira, tenemos unas historias así, como heridas de guerra maravillosas. Primero yo, para siempre, y esto la gente que sabe de publicidad en internet entenderá, para siempre 728x90 será algo importante en mi vida. O sea, que nadie sabe que son los píxeles que mide un baño. Ok. 728x90, pero era como lo primero que tenías que aprender cuando entrabas a vender publicidad de internet. No sé por qué teníamos que saber la medida, nadie sabe la medida de un anuncio de tele. Pero en ese entonces las páginas de internet las manejaba el webmaster de la compañía muchas veces. Entonces a mí me tocó ir a grandes empresas así transnacionales a ir a venderle publicidad al webmaster. Y el webmaster, pues, era el que manejaba, su trabajo real era manejar la intranet. Y pues ya en su rato libre manejaba el internet, o sea, la página web. Y entonces estaba así en el sótano 4, en un cuarto lleno de cables y servidores, y le traían a que le arreglaran los celulares, y entre eso y eso nos compraba de repente, pues, dinero, ¿no? Entonces tú llegas y dices, vendemos por... O sea, te decían, bueno, a ver, una vez con uno de mis jefes, con Mike Ramírez, fuimos a ver al director no me acuerdo si de L'Oreal o de Estée Lauder, de alguna de las grandes cosmetiqueras. Y entonces le estábamos explicando cómo funcionaba la publicidad en internet y que la comprabas por millar, ¿no? O sea, tú no compras, o sea, cuando tú compras en una revista, tú compras la página. Aquí tú comprabas 1000 impresiones. Y nos dijo, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta 1 millar de impresiones? No, pues 1 millar de impresiones cuesta 200 pesos, ¿no? Que hoy es mucho más barato que eso. Y agarró y sacó 200 pesos de la cartera y nos dijo, bueno, a ver, te compro 1 millar de impresión. Pero sí, pues era una época que nadie sabíamos lo que estábamos haciendo, la verdad. Entonces eran como los ciegos enseñándole a los tuertos, o al revés. Pero nos divertimos muchísimo, aprendimos un montón. No sabíamos, o sea, no existía programmatic, no podía segmentar. La publicidad digital yo creo que era muy poco eficiente en ese momento, pero bueno, fue evolucionando y fue divertidísimo, y sí, era ir a rascarle a las sobras de lo que todo mundo dejaba y poco a poco hacer un trabajo grande de evangelización como industria. Eso fue padrísimo porque se juntaban Terra y Expansión y Televisa.com, y que se llamaba ESMAS, no sé si te acuerdas, ESMAS, y Prodigy, y así los portales, y entre todos, o sea, como que evangelizábamos a la gente de que tenían que destinar por lo menos el 8% de su presupuesto digital. Hoy en día tú hablas con... O sea, no tú hablas. Las cifras de la IAB es que más del 60% ya del presupuesto de publicidad está en digital, ¿no? Y bueno, muchos de esos portales ya dejaron de existir. Carla, ¿qué sigue para ti? Sé que te estás tomando, bueno, supuestamente iba a ser un año más tranqui, ya vas a salir en la tele, estás saliendo en la tele, y a ver, dijiste hace rato que los planes nunca han sido lo tuyo, ¿no? En tu vida profesional, y que si te hubieran dicho, pero si en este momento pudieras ver tu futuro, ¿qué sientes que sigue para ti de manera profesional? No tengo idea, pero a mí lo que me sigue gustando muchísimo, lo que más me gusta es aprender. No me veo como haciendo algo donde no esté aprendiendo. Entonces me gusta mucho aprender. Cada vez estoy tomando un rol más activo en invertir, ¿no? La verdad no sé, Pepe, pero estoy bien, estoy contenta, me la estoy pasando bien. Qué bueno, de eso se trata, y todo va a llegar. Voy a llegar a las preguntas finales del podcast. ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿A quién admiras? ¿Quién se te viene a la mente cuando te hago esta pregunta? Yo creo que mis papás. Mi mamá, porque ha logrado, te digo, tener una carrera muy exitosa y hacer de la familia
como lo más importante en su vida. Mi papá, porque es la persona más buena que yo conozco y es como mi roca. Y porque tiene una relación preciosa. Llevan muchos años de casados. Han pasado cosas que en la mayoría de las veces destruyen los matrimonios. Y mis papás han sobrepasado épocas buenas, malas, tragedias y siguen siendo una pareja muy bonita. ¿Top libro? Ay, esa pregunta me choca porque siento que todo el mundo tiene como una respuesta demasiado estudiada. ¿Sabes cuál libro acabo de leer? Porque top libro, híjole, no sé, pero acabo de leer. Cada rato yo leía que el libro de Dale Carnegie, de cómo hacer amigos e influir en las personas. Qué mal título para un gran libro. No. Y yo decía, qué hueva. Y aparte Dale Carnegie yo lo asocio con como estos programas de training de ventas que son en general más o menones, o malones. Pero cada año que leía a ver cuáles son los libros que hay que leer, me volvía a salir. Y ahora en las vacaciones dije, a ver, si sigue siendo tan famoso este libro, ¿por qué no lo voy a leer? Y leí Cómo hacer amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, que es un libro que se escribió en 1936. O sea, en el momento que leí eso en el prólogo dije, lo voy a leer. O sea, ¿cómo es posible que un libro que casi tiene 100 años, que no es un clásico de la literatura, digamos, Sí. ni de la filosofía, sigue siendo un bestseller? Lo leí y me encantó. La verdad me gustó muchísimo, lo recomiendo mucho. Habla de, a ver, técnicas que creo que si le rascas un poco tienen mucho de budismo, mucho de filosofía oriental, etcétera, pero muy aplicadas a la vida real, de cómo vender mejor, de cómo evitar conflicto, de cómo empatizar con la gente, a lo mejor sin términos tan fancy, porque fue escrito en 1936, que además tiene mezcladas historias maravillosas de política estadounidense. Entonces me encantó. A mí también, es una gran recomendación. ¿Y alguna app o algún producto que te ayuden a hacer tu vida profesional más fácil? ¿Así como Asana o así? Sí, algo que puedas recomendar, que creas que les puede ayudar a la comunidad emprendedora para su productividad. Sí, no, yo uso Google, la verdad uso la suite de Google muchísimo, pero soy buena usándola. O sea, he invertido tiempo en aprender a usar muy bien los filtros de Gmail, en aprender a tener varios calendarios, en tener los tasks con vencimientos. O sea, creo que eso lo hago bastante bien. Y luego la otra cosa que hago es que estoy obsesionada, digo, esto no es para productividad ni nada, estoy obsesionada con aprender idiomas. Y Duolingo es como mi mejor amigo del mundo. Me angustia irme a dormir si no he hecho Duolingo. Llevo 223 días estudiando hebreo y cuando ya se pierdes el streak, Sí, o sea, me pongo muy nerviosa. Pero no, o sea, tienes, es que estoy hablando de esto, pero tienes 2 refills y entonces el chiste es nunca perder tus 2 refills. Pero la verdad es que yo llevo casi un año estudiando hebreo y portugués medio aprendí con Duolingo y me encanta. Siento que te relaja, te hace pensar. Es un juego, o sea, es en lugar de Candy Crush, entonces la verdad es que es Exacto. mucho más productivo. Exacto. Me encanta. Bueno, y la otra, yo te diría que el otro hack de productividad es que mi teléfono no suena, no aparece una notificación más que los calendarios, nunca. O sea, lo único que suena es si alguien me llama por teléfono. Porque yo asumo que si es urgente, me vas a llamar por teléfono. Pero yo no quiero que mi teléfono, de por sí, es bien difícil controlar cuánto tiempo estamos en el teléfono, pero si encima estuviera todo el tiempo vibrando, o aunque no vibre, ¿no? Porque luego gente te dice, no vibra, pero está así como que sale en la pantalla, ¿no? Entonces, yo diría que eso es también súper importante, para mí ha sido importante, y me encantaría decir que no veo redes sociales, pero no soy tan fuerte. Pero en mi teléfono solo tengo instaladas 2 y son las únicas que veo. Como que escogí 2 y dije, estas son las que voy a ver y las demás ya. ¿Cuáles 2? Instagram y LinkedIn. Ok, está bien. Pues ha sido un placer. Gracias. Carla, te admiro muchísimo también. Me encantó esta conversación. A mí también. Ojalá que le guste a la audiencia, pero en realidad yo la disfruté muchísimo y te agradezco mucho que te tomes el tiempo. Te deseo mucha suerte. Espero que en un año vengas y nos platiques alguna otra hazaña de las que has hecho. Y bueno, pues encantado. La verdad creo que eres un ejemplo para la comunidad, para nosotros en Catalyst. Creo que
aplausos de pie. La Ay, verdad muchas es que gracias. con mucho cariño y mucho agradecimiento por ayudarnos a lanzar este podcast en esta primera temporada. Muchas Me gracias. muero por escucharlo y muchas gracias a ustedes. Eh, yo soy mentora de Catalyst, no tanto como me gustaría, pero ayer justo tuve una mentoría y me encanta lo que hacen y ojalá veamos muchos más emprendedores en la comunidad, emprendedores de alto impacto. Muchas gracias.